¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy tengo esas ganas de hablar sobre la soledad. ¿Qué, qué es lo que, qué es lo que produce la soledad en muchas personas? ¿Qué es lo que hace que muchas personas se sientan solas? ¿Y qué importancia tiene sobre lo que hace que de alguna manera sea esa emoción que muchas veces nos lleva a la tristeza, que muchas veces nos lleva a la depresión y seguramente sea por la pérdida de un ser querido, posiblemente sea por el alejamiento de algunas personas que queremos y con las que nos vinculábamos diariamente. Y esa emoción hace que nos vayamos aislando, ¿no? Y ese aislamiento en el cual eh, comenzás a sentirte sola, a sentirte solo, sin tener el acompañamiento de una persona o muchas veces de algún animalito que te acompaña y con el que te sentís entretenido, te sentís entretenida. Eh, que bueno, esa soledad tiene que ser tal vez por diferentes causas, como también la propia elección de una persona, el aislamiento impuesto por un determinado sector de la sociedad, como te dije, pérdida de seres queridos, una enfermedad contagiosa, trastornos mentales, neurológicos o circunstancias de empleos, situaciones, que también se puede entender por la privacidad o la, la privación voluntaria, ¿no? De tener una compañía y que muchas veces es lo que elegimos, porque no siempre eh, cuando uno elige la soledad eh, es porque no querés ver a nadie. Muchas veces es la elección de querer estar un poco con la reflexión de decir hoy tengo ganas de pensar, tengo ganas de estar solo, tengo ganas de tener ese encuentro conmigo mismo, tengo ganas de hacer cosas que tal vez no hice nunca. Y muchas veces se entiende, muchas otras no se entiende. Y cuando no solemos ser entendidos y de repente nos invaden, nos sentimos molestos, nos sentimos molestas porque yo tenía ganas de estar sola o tenía ganas de estar solo. Y creyendo tal vez que esa elección que yo hoy siento hace que los demás crean que me estoy enfermando,
no siempre es acertada, porque también es las ganas que yo tengo, ¿no? De encontrarme a mí misma y disfrutar también de este momento que yo siento que necesita. Claro que la soledad que muchas veces se torna en periodos mucho más largos de los que de repente podrían llegar a ser normales, afecta al individuo, ¿no? Y suele ser percibida como desagradable, porque puede que quizás cause depresión, aislamiento, reclusión, y dando como resultado una incapacidad de establecer relaciones con los demás. Y esos síntomas de esa soledad impuesta y prolongada incluyen ansiedad, muchas veces alucinaciones o incluso distorsiones de la percepción y el tiempo también. Sin embargo, si bien para muchos suele ser causa de depresión, para otros la soledad no es algo deprimente. Entonces es importante que esa elección bueno, que vos haces hoy para ese encuentro o esa introspección consigo mismo, tenga esa capacidad de transformación, de resiliencia, de sanación, de perdón, que muchas veces quizás ha sido agobiante ante ciertas situaciones que has vivido, ante ciertas culpas que hayas sentido, y que muchas veces uno observa, ¿no?, a los adultos mayores que se encuentran muy solos, donde ya los hijos no los visitan, donde los nietos ya no visitan, y donde ellos comienzan a extrañar esos vínculos que antes los tenían presentes, que los mimaban, que les cocinaban algo rico, que sabían los abuelos que les gustaba, o las mamás o los papás que sabían compartir con sus hijos esos momentos donde en la mesa prevalecía el diálogo, el mimo, la mirada, la escucha. Y hoy, llegando a la vejez, se encuentran con que están solos y muchas veces buscan a las mascotas para que los hagan sentir que ellos hoy están vivos. Y lo triste de esto es que muchas veces no visitan a sus papás, no visitan a sus abuelos, y cuando acontece la partida se reúnen todos para saber qué les queda a cada uno, y tal vez lloran arriba de algo de madera que ya no escucha, que ya no siente, que ya no se entera, y te queda la culpa, te queda el dolor de lo que no hiciste cuando estaban en vida, de lo que no hiciste y no brindaste cuando estaban en vida. Entonces, tratemos en lo posible de que la soledad sea una elección para ellos ante ciertos momentos donde quizás necesitan esa tranquilidad o ese descanso que de repente quieren tener, y no como muchas veces hoy se los agobia
con que cuiden los nietos, con que se hagan cargo de los nietos, donde los abuelos hoy están para disfrutar de los nietos, no para criar los nietos. Y entonces, como muchas veces no los ven, o no los crían, o no los cuidan, los alejan y no se dan cuenta de lo que lastiman a esos abuelos. Un individuo puede buscar la soledad física para eliminar distracciones y concentrarse o meditar más fácilmente. Aún así, no es el fin en sí mismo. Y una vez que alcanza suficiente capacidad para ignorar las distracciones, la gente se vuelve menos sensible a ellas y puede mantener la concentración. Hay gente que está altamente entrenada, como por ejemplo gente que le gusta mucho la meditación y que pueden mantener esa concentración y que pueden alcanzar grandes niveles en su deseo. Y esto tiene que ver con las elecciones que toma cada persona, el respetarlas, el acompañarlas, el apoyarlas, porque todos necesitamos que nos entiendan, todos necesitamos que en algún momento nos vengan a dar un abrazo y nos pregunten cómo estamos y nos regalen esa sonrisa, ese mimo que todos necesitamos. Porque es verdad que siempre vamos a estar necesitando del amor, siempre vamos a estar necesitando del cariño del otro. Entonces es importante que no nos olvidemos que tenemos tanto para dar y tenemos tanto para compartir con los abuelos. Y yo me refiero mucho a los abuelos porque veo tantos abuelos solos en la calle, veo tantos abuelos solos en las farmacias, veo tantos abuelos solos en una consulta médica. Y muchas veces me pregunto cuántas veces esos abuelos han estado con sus hijos en brazos, llevándolos al médico, acompañándolos al colegio, acompañándolos en sus necesidades. Y claro, era su rol, ¿sí? Era su rol ser papás, era su rol ser mamás. Pero hoy esos hijos ya no están presentes como deberían, ya no les regalan ese amor que ellos necesitan. Y qué importante que es hacer felices a los papás cuando ya están grandes y que tus hijos disfruten de esos abuelos, porque ellos les van a dejar una gran enseñanza, no solamente por el amor, sino también por la experiencia de vida, porque les van a contar anécdotas, porque les van a contar historias, les van a enseñar un montón de situaciones que ellos han vivido, porque muchas veces yo le pregunto a las personas, ¿cuántas veces le preguntaste a tu mamá cómo fue su vida? ¿Cuántas veces le preguntaste a tus abuelos cómo fue su vida? Y siempre me dicen, ¿sabes que nunca lo hice? Entonces yo te diría que
es tan maravilloso que vos te ocupes de saber cómo fue esa historia, porque tenemos tantos abuelos y yo creo que una gran, pero gran mayoría que han sido inmigrantes, que han cultivado la tierra, que han levantado a pulmón todo lo que tienen, que se han esforzado por salir adelante, por darte todo lo que te dieron, por brindarte todo lo que te brindaron, porque no dejaron nada guardado, porque siempre estuvieron atentos a todas las necesidades que seguramente tuviste, que seguramente no han sido perfectos, pero ¿quién es perfecto? Nadie. Y qué bueno que es no ser perfecto, porque esa imperfección que tenemos nos hace mucho más sabios, nos hace mucho más conquistadores que la persona que se cree perfecta, porque la perfección no existe. Entonces, yo creo que es tan importante que sigamos sosteniendo esos vínculos que son tan amorosos y que son tan lindos de la familia, aprendiendo a entendernos, enseñarles a tus hijos lo maravilloso que es disfrutar del abuelo, de la abuela, lo maravilloso que es hablarles de ellos, de repente contarles, cuando yo era chiquita, sabés que la abuela me hacía de comer esto que a mí tanto me gustaba. Y resulta que hoy lo hace por tu hija o lo hace por tu hijo. No les quites ese derecho a los abuelos. Deja que tus hijos se enamoren de ellos para que ellos no sientan soledad, que los acompañen. Porque creo que en este tiempo que pasamos, que fue la pandemia, ha cambiado mucho la vida de los abuelos. Han partido muchos sin poder despedirse. Y han quedado tantas, pero tantas emociones guardadas de cosas que no se les pudieron decir. Entonces hoy, a los que tenemos, tratemos de agasajarlos, que no sientan soledad, porque justamente no solamente sienten soledad los abuelos, también la sienten los adolescentes, también la sienten los niños, también la sienten las parejas, que muchas veces están con alguien pero están solos, porque no se sienten comprendidos, porque no se sienten mirados, porque se está mirando en diferentes direcciones. Y esa soledad lleva al agobio, y el agobio lleva al cansancio, y el cansancio lleva a la separación. Y entonces ahí los niños comienzan a sentir soledad porque les falta una parte tan importante como la del papá o como la de la mamá. ¿Y cuántas veces se le habla mal a los hijos del papá? ¿O cuántas veces se le habla mal a los hijos de la mamá? Lo cual traten de no generar este tipo de situaciones, porque entonces los hijos van a ir buscando grupos de pertenencia en el afuera, porque en el adentro encuentran soledad, encuentran silencio, encuentran falta de diálogo, encuentran todo eso que vos no te trabajaste, que vos no fuiste resiliente,
Y entonces todo ese enojo se lo volcás a tus hijos. Y entonces a ellos les regalás esos momentos de soledad. A veces cuando papá trabaja y no puede estar como quisiera, mamá suele hablar que papá no se ocupa de vos, papá no cumple, papá no viene. Y ustedes no saben el daño que le causan a los hijos cuando esto acontece. Como también padres que le hablan a sus hijos mal de su mamá. Entonces, todo esto también tiene que ver con la soledad, una soledad oculta de los cuales muchas veces los niños, por ser niños, no pueden acusarla, pero sí lo sienten y sí lo manifiestan. ¿Cómo? Con actitudes, con berrinches, con tristeza. Uno cuando mira a los niños a los ojos, lo primero que delata es la mirada. Un niño tiene que tener los ojos chispeantes porque ellos nos contagian de alegría, de energía, de amor, porque ellos son genuinos, porque ellos tienen eso tan maravilloso que es la inocencia. No le contaminemos eso tan maravilloso con las frustraciones que tenemos. Entonces, hablemos de la soledad. La soledad no debería existir de la manera lastimosa. Sí, por una elección del yo quiero estar sola, porque me gusta estar sola, porque me gusta estar conmigo misma, pero soy feliz, a diferencia de cuando se van alejando y van dejando solos a quienes siempre estuvieron al lado. Por eso, la soledad es el eco de tu propia voz, la oportunidad de escucharte sin distracciones, porque esta frase tiene que ver con algo que no es negativo, sino que es un momento para la introspección y la conexión con uno mismo. Entonces, aprende a escuchar tus emociones, aprende a pedir ayuda, aprende a que siempre va a haber alguien que te va a tender una mano, siempre va a haber alguien que te va a escuchar, siempre va a haber alguien que va a estar a tu lado para acompañarte, para apoyarte, para ayudarte. Por eso, la única dueña, el único dueño de tu vida, sos vos. El único que abre la puerta y deja que entre el sol, sos vos. El único que la cierra y tira la llave, sos vos. Por eso, cuando sentís que tenés la necesidad de conectarte con alguien y te cuesta, pedí ayuda. Siempre va a haber alguien que te va a escuchar. Hoy tenemos la posibilidad de conectarnos de 20.000 maneras posibles. Siempre hay grupos donde se pueda charlar, hay lugares donde te podés conectar, hay momentos donde podés ponerte a hablar con alguien y contarle lo que te pasa, pero aprende a soltar, porque cuando aprendemos a soltar, aprendemos a liberar, y cuando aprendemos a liberar, comenzamos a sanar, y cuando empezamos a sanar, volvemos a ser esas personas que merecemos ser felices,
porque la felicidad data de instantes. No somos siempre felices, pero la felicidad data de instantes, tiene que ver con nosotros, en cómo manejamos y encaramos la vida, de qué manera. Y cuando ya somos adultos, ya tenemos la elección de decir, por este lado no, por este tampoco. De acá me corro, esto me lastima, esto no me gusta, acá me quedo, de acá me voy. Con esta persona me siento bien, con esta persona no me siento bien. Entonces me retiro, entonces me alejo. ¿Pero por qué? Porque aprendí a valorarme, porque aprendí a quererme, porque aprendí a tener amor propio y a saber que la única dueña de mis emociones, de mis estados, soy yo. Y si yo no hago hincapié en esto que es hacerle caso a mis emociones, y estoy en un problema, porque no le estoy prestando atención a esto que yo hoy estoy necesitando. Entonces, ahí es donde es el momento de que yo pida ayuda. Porque muchas veces es verdad que hay personas que en la soledad encuentran el refugio, donde también encuentran esa paz interior, donde también encuentran esa motivación que seguramente están necesitando, pero no siempre. Hay muchas personas que la soledad les hace algo que es lastimoso, entonces se sienten no queridas, se sienten no valoradas, se sienten no miradas, y esa sensación de abandono muchas veces se convierte en esa depresión de la cual cuesta tanto salir. Entonces, prestémosle atención a cómo vamos sintiendo muchas veces la soledad. Y convoquemos gente para estar acompañadas, para estar reunidos, para celebrar la vida. Y que no hace falta tampoco tener mucho dinero como para poder hacerlo, sino que hace falta la convocatoria, la reunión, el encuentro, el abrazo. Y enamórate todos los días un poquito de la vida, porque siempre voy a decir estas frases en todas mis charlas, y es que vinimos a este mundo para ser felices, vinimos a este mundo para construir y no destruir, vinimos a este mundo para amar y no para odiar. Entonces, hagamos de esto que somos la mejor versión y contagiemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que sigan nuestro camino, para que ellos se críen sin odio, sin resentimientos, para que ellos puedan sanar lo que tal vez a nosotros nos costó mucho sanar. Nos costó muchísimo, pero tal vez enseñándoles a ellos el amor, brindándoles el abrazo, la compañía, nunca se van a sentir solos, porque ahí vamos a estar nosotros. ¿Para qué? Para que ellos puedan siempre estar regalándonos esa sonrisa, ese amor, esa ternura que tenemos y que tienen ellos para nosotros. Siempre digo que los niños son el fiel reflejo de lo que somos los adultos, porque
cuando los niños son criados con tanto sometimiento, con tanta, con tantos retos, con eh, esa forma tan que tiene que ser así. No, tenemos que aprender a ser flexibles, tenemos que aprender a negociar, y eso va a hacer que ellos sean personas sociables que acerquen a los niños, porque ustedes vieron que ellos cuando van, por ejemplo, a una plaza, cuando ellos van a cualquier lugar, siempre, siempre encuentran una compañía de juego. Ellos nunca miran mal a ningún otro niño. Y eso hace que ellos tengan esa comunicación tan genuina, tan hermosa, tan maravillosa. Y volviendo nuevamente a el tema de la soledad, prestémosle mucha atención a los efectos que causa la soledad y donde tenemos que estar atentos, donde tenemos que estar siempre mirando para que esto no les suceda, principalmente a los adultos mayores, porque muchas veces la soledad, la tristeza les puede traer problemas en conciliar el sueño, porque la soledad puede dificultar el sueño reparador y lo que a su vez puede afectar la salud física y la salud mental de nuestros abuelos. También, aunque parezca mentira, la soledad aumenta los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, lo que puede tener efectos negativos en la salud a largo plazo. Y todo esto después requiere de visitas al médico, de esperas, de turnos que vienen a largo plazo. Y esto también genera ansiedad, genera tristeza, genera inquietud, genera miedos. Y ni hablemos cuando, vuelvo a repetir, se encuentran totalmente solos. Y también suele generar depresión y esa ansiedad de la que yo te hablaba, donde esperan. Y la soledad se ha relacionado con un mayor riesgo de depresión y de ansiedad, ya que puede llevar a sentimientos de aislamiento y desesperanza, porque el no estar en contacto con sus amigos que tenían, muchos que partieron, muchos que se alejaron, con la familia, hace que a veces pueda traer un deterioro cognitivo, donde la soledad crónica puede afectar la función cognitiva, incluyendo la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones. Porque cuando una persona está sola mucho tiempo, su día transcurre a través de su entorno, que es el único que tiene, que es ella misma, o que es el mismo, y se van aislando cada vez más,
y se van encerrando en ese círculo donde están, que puede ser su habitación, adentro de su casa, donde ya perdieron todo contacto con el afuera. Y eso hace que corra el riesgo de tener esa depresión que no lo levante. Y muchas veces puede venir el riesgo de suicidio, que es eso claramente en casos graves. La soledad puede contribuir a pensamientos suicidas y aumentar el riesgo de suicidio. Entonces, tratemos de ser generosos con nuestros abuelos. Tratemos de ver si en ellos notamos esos sentimientos de tristeza, de desesperanza. ¿Alguna vez escucharon que alguien dijo: ya no quiero vivir más, ya no tengo más ganas de estar en este mundo, ya no tengo motivos para vivir? Son frases que a veces se han escuchado, son recurrentes. Y eso muchas veces es porque ya han perdido la capacidad de establecer y de mantener relaciones saludables con los demás, porque en quienes ellos creían y con quienes siempre se contactaban ya no están, ya no los acompañan. Entonces sienten que lamentablemente se quedaron solos, se quedaron solas. Yo hoy te voy a dejar este pensamiento que me parece que debería ser motivador para que vos entiendas que la soledad en muchas personas puede ser un detonante para no tener ganas de vivir. Entonces, acompañemos a nuestros padres y acompañemos a nuestros abuelos. La soledad más triste es aquella que se vive acompañada de personas equivocadas. Tratemos de no ser las personas equivocadas. Tratemos de ser las personas que nuestros padres y nuestros abuelos necesitan. Hasta pronto.